Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Y buenas noticias tienen los empleados públicos en este mes, ya que el decreto gubernamental ha salido relacionado a la gratificación de dinero por vacaciones que han estado esperando durante todo este tiempo. Este mes recibirán 1.750 florines luego de tan larga espera. El día lunes, en horas de la noche, se dio lugar un intento de atraco a un camión de distribución de combustible de Curoy. El chofer estuvo atento de tomar nota y ha indicado que esto es algo que no tiene sentido, ya que un atraco a un camión de combustible es algo totalmente descabellado porque puede traer mucho peligro tanto para ellos como para el resto de las personas alrededor. Curoy lamenta el suceso que ha ocurrido y la policía está actualmente en investigación. Sin embargo, han enfatizado que los camiones de distribución de Curoy y Curgas no tienen dinero arriba de los mismos. Y ahora nuestras noticias internacionales. Encuentro entre Qatar y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se reunió el miércoles con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani para discutir perspectivas de cooperación conjunta entre ambos países. La agencia de prensa oficial qatarí QNA detalló que los campos de especial interés son los de energía, economía, inversión, agricultura y turismo. Maduro, que realiza una gira regional, llegó el lunes a Qatar y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, el sultán bin Saad Al Muraiki. Qatar, gran productor de gas, es un importante aliado de Washington, pero según Maduro, en 2014, los bancos qataríes otorgaron préstamos para evitar un derrumbe económico del país sudamericano sumamente dependiente de sus exportaciones de crudo.